que nos congratulamos de llevar a cabo en esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, porque se va a llevar a cabo la presentación del libro La Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán y su Reforma, 1825-1835, autoría del doctor Jaime Hernández Díaz. Además de darles a todas y todos la bienvenida, quiero presentar a las personalidades que nos honran con su presencia en esta mañana. En primer lugar, el autor del libro, el doctor Jaime Hernández Díaz, a quien agradecemos su presencia en este evento. El doctor Héctor Pérez Pintor, secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y además uno de los comentaristas en esta mañana del libro. El doctor Marco Antonio Landavazo Arias, coordinador de la investigación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien nos honra en esta mañana con su presencia, y destaco su participación porque además tiene la formación de historiador y conoce de lo que vamos a presentar en esta mañana. Agradezco también la presencia del juez Armando Díaz López, séptimo de distrito en el estado de Michoacán, quien también en esta mañana nos acompaña como comentarista del libro que estamos presentando. Brevemente quiero hacer un recuento del motivo que nos invitó a llevar a cabo la presentación de este libro. Primeramente, destaco que el doctor Jaime Hernández Díaz es docente de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pero además fue rector de nuestra máxima casa de estudios. Y un aspecto más que quiero destacar es el hecho de que este emblemático lugar, que es el Salón Miguel Mesa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cuenta entre los personajes distinguidos con letras doradas el nombre del doctor Jaime Hernández Díaz, quien es un destacado nicolaita. En ese muro están los nombres de abogados distinguidos de Michoacán y ahí está plasmado el nombre del maestro, del doctor Jaime Hernández Díaz, quien durante muchos años ha sido profesor de la Universidad Michoacana y principalmente de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como de la Facultad de Historia, y en sus más de 35, 40 años que tiene de docente en esta casa de estudios, ha sido un activo trabajador y luchador por los nicolaitas y sobre todo por preservar los valores nicolaitas. Por esa razón decidimos el día de hoy invitarlo y ser anfitriones en esta facultad para presentar su libro La Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán y su Reforma 1825-1835. Este libro fue editado bajo el auspicio de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de nuestra máxima casa de estudios y es una obra de gran importancia para no solamente la historia, sino el constitucionalismo en Michoacán y en el país. Y por esa razón queremos que la comunidad jurídica esté enterada de la calidad académica que existe en esta universidad y de la importancia que hay del estudio de la historia del derecho relacionado precisamente con el derecho constitucional. Quiero aprovechar también este espacio para destacar la presencia de dos distinguidas profesoras, amigas, pero sobre todo distinguidas nicolaitas que forman parte de esta comunidad. Y las dos, por coincidencia también, tienen plasmado su nombre en ese mural, en esa pared. La maestra María Eva López Ramos es directora de nuestra facultad y la maestra María Guadalupe Morales Ledesma, profesora de muchas generaciones, ex magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, pero sobre todo ambas amigas del doctor Jaime Hernández Díaz y compañeras nicolaitas en toda la lucha que han tenido ellos en esta travesía que han llevado a cabo en la Universidad Michoacana. Agradezco la presencia también de profesores de nuestra Facultad de Derecho, de integrantes de la Academia de Historia del Derecho, que nos honran con su presencia esta mañana,
de profesores exdirectores como el doctor Damián Arévalo Orozco y de toda la comunidad estudiantil que nos hace el favor de acompañarnos en esta mañana en la presentación de este libro. Este evento está siendo transmitido también de manera simultánea en las redes sociales, así es que quedará grabado, doctor, y quedará presente la importancia de esta obra que nos hace el favor de presentar. La dinámica que vamos a llevar a cabo en esta mañana para la presentación del libro es que tendrán el uso de la voz, en primer lugar el doctor Héctor Pérez Pintor, enseguida el maestro juez Armando Díaz López y después el doctor Marco Antonio Landavazo Arias dirigirá unas palabras para cerrar con la participación del autor del libro, el doctor Jaime Hernández Díaz. Sin más, me permito presentar brevemente una referencia del doctor Héctor Pérez Pintor, quien además de ser secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, es profesor de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es parte de la comunidad nicolaita desde hace bastante tiempo y es conocedor de la historia del derecho. Por favor, doctor Pérez Pintor, tiene usted el uso de la voz. Buenos días y buenos días tengan todos ustedes. De verdad agradezco el estar esta mañana aquí en la presentación de esta obra. Nos concurre un evento académico. Siempre he referido que este tipo de eventos los podemos catalogar como fiestas. Es una fiesta académica. Siempre que presentamos un libro es una fiesta en este sentido. Por ello agradezco la organización de esta presentación, a la directora de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la doctora Tania Aide Torres Chávez. Muchas gracias, directora, por esta presentación y además por abrir este espacio para la presentación de este libro. A mi colega, el doctor Marco Antonio Landavazo Arias, coordinador de la investigación científica, también muchas gracias, Marco, por estar esta mañana. Al juez Armando Díaz López, señor juez, muchas gracias, muy buenos días. Y por supuesto al autor de este libro, de esta investigación que se va a presentar hoy, al doctor Jaime Hernández Díaz. Ya lo señaló la directora, es un distinguido nicolaita de mucho tiempo en áreas de la historia, del derecho. Sus investigaciones han concurrido siempre en estas áreas y exrector de nuestra máxima casa de estudios. Por supuesto, a todos ustedes, a mis maestras, la maestra Eva López Ramos, la maestra Lupita Morales, a Mili, a todas las que da la doctora Leti, Grecia, y a todas y todos ustedes, profesores en general, por allá saludo a todos colegas y amigos, de verdad muchas gracias, jóvenes también ustedes. Creo que sin ustedes pues estas presentaciones no tendrían objeto. Es muy importante esta presentación. Veo ahí a mis alumnos de Derecho Constitucional, muchas gracias también por estar aquí. Y este texto de la Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán y su reforma, 1825-1835, es fruto de un convenio de colaboración que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con uno de los editores más importantes de este país y de Latinoamérica, que es Miguel Ángel Porrúa. Esta obra, editada el año pasado, pleno tiempo de la pandemia, se llevó a cabo con esta colaboración tanto de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana con Miguel Ángel Porrúa, librero, editor. Es una obra, en general, cuando tengan la oportunidad de escudriñarla, de investigarla, de leerla, pues con una espléndida edición. Por supuesto,
Esta investigación que nos presenta el doctor Jaime Hernández Díaz no sería posible, a mi parecer, por varios factores. Uno de ellos es que desde hace bastante tiempo el doctor Jaime Hernández Díaz, como señalaba en un principio, se ha dedicado a la investigación histórica y a la investigación de la historia del derecho, y más aún a la investigación de periodos de la historia del derecho. Esta parte del siglo XIX, con los trabajos que ha desarrollado ya a lo largo de su vida académica, pues lo ha llevado a adentrarse en el mundo de la historia constitucional, de la historia del derecho constitucional, y a llevar a cabo lo que señala él mismo en la introducción de esta obra, citando a Joaquín Varela Suances, que señala, y cito: al historiador del constitucionalismo no le basta con ensamblar la perspectiva normativo-institucional, sino que además debe de conectar las normas, las instituciones y las doctrinas constitucionales con la sociedad en que se insertan. Una conexión que les obliga a conocer, aunque solo sea de forma instrumental, la realidad histórica en su conjunto sobre la política y la intelectual. Si nos atenemos precisamente a esta cita, podemos señalar que el doctor Jaime Hernández Díaz ha logrado esto, precisamente ensamblar todos estos elementos que vamos a encontrar en el trabajo de campo, en el trabajo de archivo tan minucioso y tan meticuloso que encontramos, con un vasto número de fuentes de información, pero sobre todo este trabajo de archivo. Tampoco podríamos entender esta investigación sin mencionar la importancia que el doctor Jaime Hernández Díaz también ha tenido en el ámbito político del Estado de Michoacán. Como diputado del Estado de Michoacán, que lo fue, interesado de los temas legislativos, como funcionario público que ha sido en diversos periodos de la administración pública del Estado de Michoacán, y por supuesto con la experiencia que tiene habiendo sido director de la entonces Escuela de Historia de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como secretario académico de la misma universidad y por supuesto como rector de la máxima casa de estudios. La conformación de toda esta experiencia que tiene el doctor Jaime Hernández Díaz ha llevado a cabo, y es entre otros las reflexiones que se realiza en este periodo constitucional de 1825 a 1835. Esta obra, por supuesto, también contiene una serie de anexos, la misma Constitución, algunos otros documentos que vamos a encontrar para entender todo lo que va estableciendo. Me parece fundamental que para entender esta parte del constitucionalismo, en los mismos capítulos que va desarrollando el doctor Hernández Díaz, nos muestra un panorama del constitucionalismo moderno en general. Entendiendo este constitucionalismo moderno, este constitucionalismo del siglo XIX, decimonónico y su desarrollo posterior. Encontraremos todas estas llamadas, todas estas voces a reflexionar si efectivamente el constitucionalismo mexicano y en particular el constitucionalismo michoacano, pero el constitucionalismo estatal como lo conocemos, ha conformado la historia constitucional de nuestro país. No podríamos entender el constitucionalismo mexicano sin el desarrollo de las constituciones locales, es decir, del derecho constitucional local. Por ello, en las reflexiones en el primer capítulo que realiza el doctor Jaime Hernández Díaz, en donde pone el panorama del estudio constitucional de las instituciones, de aquellas posibles influencias que se pudieran tener, pero también de la creación del propio constitucionalismo en México. El atrevimiento que se tuvo en el constituyente para poder llevar, para diseminar en la Constitución específicamente del Estado de Michoacán estas voces, como decía, del constitucionalismo europeo, francés, más específicamente el norteamericano, pero también sin dejar de lado el gaditano que se tenía anteriormente.
Es pues la Constitución Política del Estado de Michoacán de 1825 y las reformas que va a sufrir a lo largo de un decenio hasta el año 35, y no por ello que se corten en este momento, sino precisamente es una delimitación del estudio de tiempo y de un periodo que el doctor Jaime Hernández Díaz tiene para mostrarnos. Para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es pues de verdad un privilegio haber editado esta obra que ponemos a la disposición en la librería de la Universidad Michoacana. Aprovecho para un comercial. A partir del día de ayer lanzamos la tienda en línea de la Universidad Michoacana, es decir, la librería en línea, en la cual también podrán consultar este texto. Por ello, nos da mucho gusto que concurramos esta mañana. Yo de verdad aprecio y nuevamente agradezco la invitación. Seguiremos colaborando en este tipo de trabajos que se llevan a cabo en nuestra universidad porque ponen de relieve el trabajo, la investigación que los investigadores llevan a cabo pues con los años de experiencia. No me queda más que agradecer y felicitar al doctor Jaime Hernández Díaz por esta obra. Él lo señala, hay trabajos que vienen posteriores. Personalmente me tocó trabajar con él en diversas obras donde ya se establecían algunos esbozos y algunos adelantos de este trabajo que llevó años. Estoy hablando de cuando menos 10 años de trabajo, si no es que más, acerca de este tema del constitucionalismo en Michoacán y específicamente de la Constitución de 1825 y sus reformas hacia el 35. Agradezco de verdad, aprovecho para saludar a la maestra Sara, que no la había saludado, maestra, la saludo con aprecio, y muchas gracias a todas, a todos ustedes, enhorabuena, y ojalá de verdad que lo podamos consultar específicamente. En mi grupo de Derecho Constitucional así lo haremos, doctor, le digo maestro con aprecio, y ahí estaremos nosotros llevando las consultas de este texto. Muchas gracias, muy buenos días y enhorabuena. Muchas gracias, doctor Pérez Pintor, por sus comentarios. Efectivamente, quiero destacar también la presencia en esta mañana de la señora Sarita. Creo que es muy importante la compañía de otra persona, sobre todo para alguien que se dedica a la investigación, que se dedica al estudio, y qué mejor que una compañera que esté en el mismo sentido de la investigación, de la historia, de la formación de personas en la educación superior. Bienvenida y muchas gracias por su presencia en esta mañana y por acompañarnos en la presentación del libro del doctor Jaime Hernández Díaz. Igualmente agradezco a la doctora Patricia Acevedo su presencia y bueno, pues el apoyo y las facilidades para llevar a cabo esta presentación del libro. En segundo lugar, me voy a permitir presentar al juez Armando Díaz López, quien fue invitado para ser comentarista de este libro en atención a la vasta experiencia que tiene en el conocimiento del derecho constitucional, pero también haciendo alusión a esa vinculación que hay entre la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Poder Judicial de la Federación, porque el juez es integrante de la Asociación de Jueces y Magistrados egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que ha tenido una gran participación no solamente en el Estado, sino a nivel nacional. Y el juez Armando Díaz, con su actividad, con su inquietud, con su dinamismo y sobre todo con ese espíritu nicolaita que también lo caracteriza, aceptó gentilmente participar en esta presentación porque este libro es de gran utilidad, además para quienes gozan de conocer y de aprender de la historia del derecho, para todas aquellas personas que tienen vínculos con el derecho constitucional. Y justamente desde el Poder Judicial de la Federación es que necesitan tener referentes como lo que se marca en el texto del doctor Jaime Hernández Díaz. Así que cedo el uso de la palabra al juez Armando Díaz López, agradeciendo su participación.
Muchas gracias, Tania. Es un gusto para mí estar en este momento, agradecido con tu invitación y siempre que nos invites aquí estaremos. Los egresados, los jueces y magistrados federales egresados de esa facultad, estaremos aquí siempre que nos invite. Aquí estaremos aportando una parte de nuestra experiencia, una parte de nuestro trabajo como un tributo a nuestra Facultad de Derecho. Un saludo respetuosamente a mi maestro Jaime Hernández Díaz, y no le digo maestro por no reconocerle su grado, sino por el aprecio que le tengo. A mí no me dio clases aquí en la facultad, pero yo siempre cuando leo algo de alguien, a partir de ahí se vuelve mi maestro, ¿sí? Y además yo hice mi servicio social en el Congreso del Estado y lo conocí siendo diputado local, al maestro Jaime Hernández. Obviamente él no se acuerda de mí porque yo era un joven así como muchos de los que están aquí, pero lo cierto es que yo sí me acuerdo mucho de él, un hombre serio, un hombre probo, un hombre bueno, en toda la extensión de la palabra. Entonces, saludo también a los demás miembros de esta mesa y a los aquí presentes. Bueno, fíjense que este libro fue escrito por la persona indicada. Miren, es especialista, el doctor, en Historia del Derecho. Pero además, y aquí en la Facultad de Derecho, al menos yo soy de la generación 91-95 y ya impartía la clase de Historia del Derecho, pero ¿quién mejor para hacer un análisis de la primera constitución que tuvimos aquí en Michoacán que el doctor, que también fue constituyente, que también fue legislador? O sea, conoce todas las áreas, y eso se ve reflejado a lo largo de los 4 capítulos del libro. Digamos que nos habla el doctor en este libro de la importancia de estudiar el derecho constitucional local, de, digamos, convencer a los lectores de la importancia de conocer nuestros orígenes en el federalismo. Y esto es muy importante porque la verdad es que pocos escriben de derecho constitucional local. En el mundo en el que yo me he desarrollado, he conocido solamente algunos que escriben de la Constitución en el estado de Querétaro, y he conocido a gente que escribe de la Constitución del estado de Guerrero, ¿sí? En el Poder Judicial Federal teníamos al magistrado González Oropesa, que él escribía mucho de justicia constitucional local. Teníamos también un secretario de Estudio y Cuenta, que es el doctor David Cienfuegos Salgado, que él escribe de historia constitucional local. Pero aquí en Michoacán tenemos poco. Y en este libro, sí, se ve reflejada, digamos, todo el bagaje cultural del maestro. Pero además, al inicio de la obra, él dice, bueno, voy a seguir, digamos, la intención es convencer al lector, convencerlos, que estudiemos el derecho constitucional para conocer nuestros orígenes. Y yo diría, bueno, sí, eso es bastante bueno, porque recuerdo yo a mi maestro Lucho Pegoraro, él aparte de leer su libro sí me dio clases, él maneja un tema de las constituciones impuestas. Aquí el maestro, digamos, enaltece o reconoce que los constituyentes de esas fechas no es que estuvieran copiando la Constitución Federal o estuvieran copiando otras constituciones, sino que realmente fueron unos debates bastante interesantes, y eso al final del día impacta en una cuestión que se llama fuerza normativa de la Constitución. La fuerza normativa de la Constitución tiene mucho que ver en la manera en que todos protegemos el federalismo, en que todos protegemos, en este caso, la Constitución del Estado de Michoacán. La fuerza normativa de la Constitución se ve reflejado
objetivamente en los preceptos que tiene la Constitución de esa época, pero también se ve reflejado en la subjetividad de los que lo estamos interpretando. No es lo mismo una Constitución impuesta, o en este caso, que el maestro habla de una Constitución que pudiera ser copia, ¿sí?, de una federal, sino al momento en que nos lleva a los debates, ¿sí?, que se dieron en esa época, pues entonces decimos, ah caray, nos sentimos identificados como michoacanos, y decimos, ¿sabes qué? Hay que hacer respetar nuestra Constitución. Claro, esa ya no está en vigor, pero tenemos una actual, ¿sí?, que también ya tiene más de 100 años. ¿Sí? Entonces, a lo largo él dice, bueno, voy a seguir, ¿sí?, como decía el doctor Héctor Pérez Pintor, que ya citó al doctor, se me va el nombre, Varela, Joaquín Varela, ¿sí? Él hablaba que él tiene una metodología para estudiar esta disciplina del derecho, y es la metodología que el maestro Jaime toma en el libro, y esa se divide en dos aspectos, una normativa y una doctrinal. Y la normativa se refiere a todo aquello, ¿sí?, digamos, todas las disposiciones que contiene la Constitución de 1825, perdón, ¿sí? Y la parte doctrinal se refiere a la reflexión que en su momento los constituyentes hicieron de cada una de esas instituciones. Pero luego, retomando la cita que hace el doctor Pérez Pintor, ¿sí?, el maestro dice, bueno, y voy a seguir, la intención es que logremos conectar esas instituciones, que logremos conectar esa doctrina con la realidad social que estábamos viviendo, ¿sí?, los michoacanos en ese momento. ¿Sí? Nos ayuda también esta Constitución o este estudio a entender cuál es la realidad social del federalismo en ese momento. ¿Sí? Teníamos ya la Constitución Federal de 1824 y esta es nuestra Constitución de 1825. ¿Sí? Insiste mucho en el tema del estudio de las constituciones locales, ¿sí? Y digamos que eso se ve plasmado a lo largo de los 4 capítulos que tiene digamos, el libro. Un primer capítulo que se refiere al análisis del constitucionalismo moderno y la nueva concepción del derecho, que fíjense, o sea, de ahí la importancia del currículum del maestro, porque si solamente fuera historia y no del derecho, difícilmente podría escribir el primer capítulo, que es un tema digamos, el justnaturalismo, el positivismo. Es una discusión que todavía a la fecha seguimos con ella. Sí, seguimos con ella. Nuestra Constitución Federal, por ejemplo, apenas en 2011 tuvo una reforma que todos conocen como de derechos humanos, pero que desde el punto de vista constitucional es una reforma que va al justnaturalismo. Entonces el maestro Jaime nos introduce en ese primer capítulo a lo que es esas nuevas corrientes del derecho, y que son importantes establecerlas porque estamos hablando de una Constitución en la que se estaban contemplando, además de instituciones, también derechos de los michoacanos. Entonces no se puede hablar de los derechos contenidos en esa Constitución sin hacer una introducción, ¿sí?, a esos nuevos sistemas de derecho. A la fecha, les digo, se sigue discutiendo, ¿sí?, esas corrientes del justnaturalismo, que ahorita nosotros tenemos una Constitución más apegada al justnaturalismo. Las constituciones, digamos, nosotros nos habíamos tardado en dar ese salto, ¿sí?, porque si se fijan, antes nuestra Constitución decía, la Constitución otorga, y ahora habla de reconoce. Ese es el famoso salto que dimos nosotros. Otros países, no sé, Colombia lo hizo en el 93, ¿sí?, nosotros en 2011, pero ya el maestro Jaime desde la Constitución de 1825 empieza a advertir, porque tiene una serie de artículos que, bueno, llamaron ellos como, no tanto artículos, sino eran como artículos preliminares que finalmente terminaron teniendo una fuerza bastante importante.
¿sí? Pero bueno, el segundo capítulo se refiere, ¿sí?, a la adopción en ese momento del federalismo como forma de gobierno en este país, ¿sí? Porque a través de ese famoso pacto federal, ¿sí?, pues el gobierno federal se reserva muchas competencias, y acá en Michoacán se discutía, ¿sí?, se discutía, bueno, ¿es delegar o es reservar? Y son aspectos que el maestro Jaime define a lo largo del libro, ¿sí? Tenemos lo que es ya el tercer capítulo, que es ya propiamente la promulgación de la Constitución de 1825, y fíjense que este capítulo tiene un trabajo muy, muy interesante y muy... me parece que fue mucho tiempo el que le tuvo que invertir el maestro para poder hacerse llegar de todos los debates, porque fíjense que, pero si le damos lectura, yo les puedo asegurar que no se van a aburrir, créanme, porque nos traslada a los debates, porque empezar a debatir desde el nombre, ¿sí? Porque estábamos recién creando, digamos, la norma que le iba a dar, digamos, fundamento al estado de Michoacán. Entonces, piensen ustedes, fíjense, esta leyenda que se discutió mucho es un dogma de fe cristiana, el mayor que tiene la fe cristiana, ¿sí? Y en ese momento, para que vean la realidad que vivía nuestro pueblo michoacano. Fíjense, en el nombre de Dios, trino y uno. Es el máximo dogma de la fe cristiana. Dios es uno y tres personas también. ¿Sí? Claro que los dogmas, algunos en alguna materia se pueden comprobar, algunos no. Pero lo cierto es que desde el momento en que se empiezan a señalar este tipo de dogmas, nos habla de que era un pueblo, ¿sí?, religioso. Es más, la constitución de esa época, ¿sí?, la religión, digamos, única, era esa, ¿sí? Entonces, a lo largo de ese capítulo nos explica también el funcionamiento de las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿sí? En ese tiempo se creó la figura, porque se advierte de los debates que nos cita el maestro y además del propio texto de la Constitución, se habla de los jueces lego. Los jóvenes ahorita van a pensar que estoy hablando de la marca de juguetes, pero no. Fíjense que esos jueces lego hasta hace poco dejaron de existir. Pero yo sí advertí en la Constitución que los jueces lego, o sea, son aquellos que no tienen conocimiento jurídico. Sí, pero finalmente sí resolvían asuntos que se sometían a su jurisdicción. Los jueces lego hasta hace poco dejaron de existir. Digo, me refiero, no hace poco, pues, pero sí hace relativamente poco. Pero yo sí veo que la Constitución condicionaba que ningún juez de ese tipo podía resolver sin un dictamen por un especialista. O sea, esos jueces tenían asesores, pues. Entonces, es sumamente interesante ver cómo en el tercer capítulo nos traslada, ¿sí?, a conocer casi, digamos, las personalidades de los constituyentes de ese tiempo. Nos traslada porque por los comentarios que hace cada uno de ellos, te das cuenta más o menos la formación que tenían, te das cuenta más o menos, digamos, qué corriente seguían ellos, y eso es bastante interesante. En ese momento también, ¿sí?, es cuando se le da el nombre de Michoacán al estado de Michoacán. En ese momento, ¿sí?, que fue reconocer el nombre que tenía esta región antes de la llegada de los españoles. En ese momento se le da ese nombre. Entonces es bastante interesante que se trasladen a ese diario, a esos debates que como bien lo menciona el autor,
No eran versiones estenográficas como sucede en la actualidad o como sucede ya en algunas instituciones donde hay alguien que está transcribiendo todo. A veces eran síntesis, a veces eran pero la verdad es que el doctor extrae todo de esos años, los debates, y eso te permite conocer, les insisto, la personalidad, el origen de los legisladores. Y una vez que conoces eso, empiezas a entender cuál es la fuerza normativa de nuestra Constitución, al menos para esa época. ¿Sí? ¿Cuál era la fuerza normativa de esa Constitución? Se habla de la división de poderes ahí, se habla también de los municipios, ¿sí? De los ayuntamientos, todo eso se estuvo discutiendo. Todo eso, o sea, sí es una Constitución sumamente importante, pero más aún que alguien de la calidad académica del maestro Jaime nos lo traiga, pues es bastante bueno. Y un cuarto capítulo que es de las reformas. Sí, las reformas que tuvo a 5 años de entrada en vigor, empezó el tema de las reformas. Porque en ese tiempo el constituyente pues consideró que había que hacer algunos ajustes. Sí, había que hacer algunos ajustes, pero definitivamente es un libro que no tiene desperdicio, porque además, ojo, además de estos 4 capítulos, en el propio libro vienen como anexos, ¿sí? La Constitución, las reformas, ¿sí? Y eso nos permite acceder, digamos, a un documento normativamente muy valioso. Porque fíjense que es increíble, pero resulta que a veces los extranjeros escriben más de nosotros. Hay una página de investigación científica seria que se llama Cervantes Virtual, donde saben mucho de nosotros, y por eso, maestro, le reconozco que este libro viene por los fueros, viene digamos, a decir, bueno, está bien que otros escriban de nosotros, está bien que la justicia constitucional esté olvidada, pero vamos a hacerlo nosotros. Claro que es un trabajo que, como él mismo reconoce, se vio interrumpido porque pues el maestro tenía múltiples cargos y eso le impedía quizás avanzar, pero la verdad es que es un buen momento para leerlo. La justicia constitucional local a nivel nacional está ahorita, digamos, retomando esa fuerza que debería de tener. Nuestro federalismo debería de está retomando esa fuerza que nuestro federalismo debe tener. No obstante, ojo, no obstante nuestros códigos nacionales que pareciera que vienen a romper, ¿sí? Con ese federalismo. No obstante que nosotros como Poder Judicial de la Federación pareciera que a veces no respetamos las constituciones locales, porque la propia ley de amparo nos permite a nosotros como particulares reclamarlas. No obstante que pareciera que algunas interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son las más adecuadas respecto de cómo tratar una constitución local. Para mí el mejor caso de derecho constitucional a nivel corte, lo pueden googlear, es el caso Temixco, en el estado de Morelos, y es donde la Suprema Corte, hablando, digamos, judicialmente, es donde la Corte establece lo de los niveles de gobierno, y es donde la Corte nos dice, hay que respetar las constituciones locales, hay que respetarlas. Ese, para mí, es el mejor ejercicio de derecho constitucional del federalismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Y eso ha permitido también, ese mismo precedente ha permitido que muchos municipios pequeños, que muchos estados, ¿sí?, puedan irse a controversias, puedan irse a ese tipo de medios de control constitucional para hacer valer nuestras constituciones. ¿Sí? Y eso ha permitido, digamos, un desarrollo constitucional actual. Entonces, para cerrar con esto, maestro, le agradezco, la verdad, es un libro que te traslada a esas épocas, es un libro que logra lo que usted propone al inicio, que es conectar las instituciones, la doctrina, con la realidad social que estaban viviendo los michoacanos en ese momento. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del juez Armando Díaz López y, bueno, pues también mencionar que para llevar a cabo una investigación con un corte histórico y, por supuesto, constitucional, es muy necesario el acudir a los archivos en donde se tiene toda la información que en un momento determinado se recopila para que después se pueda convertir en un texto como el que estamos presentando esta mañana. Por ello, creo que es muy importante destacar la presencia esta mañana en este evento de la maestra Marta Corona, quien es directora del Archivo del Poder Ejecutivo del Estado, donde estoy segura el maestro tuvo que ir muchos días y pasar muchas horas para recopilar toda la información que pudo plasmar en este libro. Igualmente, la maestra Pilar Ortega, que seguramente pues con su servicio dentro de esa oficina pudo contribuir también para que se escribiera este texto. Ahora le solicito al doctor Marco Antonio Landavazo Arias nos haga favor de tener su participación. Muy buen día a todos ustedes. Yo quisiera empezar diciendo que estoy absolutamente y por eso agradezco muchísimo la invitación tan amable que me hizo la doctora Tanaide Torres Chávez, porque me permiten estar aquí en esta fiesta, en esta celebración, en este recinto maravilloso, con un público también maravilloso y compartiendo una mesa con amigos y colegas muy queridos. En realidad yo no tenía por qué estar hablando aquí, ¿verdad? Porque realmente quienes deben de tomar la palabra ya lo han hecho, pues son los comentaristas que además han tenido una intervención brillante, el doctor Héctor Pérez Pintor y el juez Armando Díaz López, así que yo no tendría por qué estar hablando, pero además de la participación de esos comentaristas, pues está aquí nada más y nada menos que el autor del libro que nos convoca, Jaime Hernández Díaz. Pero sin embargo pues es muy difícil decirle no a Tania, así que pues aquí estoy hablando, pero voy a ser muy breve y simplemente voy a limitarme a dar las gracias. Ya di las gracias a Tania, a la doctora Torres Chávez por la invitación, pero quiero dar las gracias también pues a Jaime Hernández Díaz, a quien voy a referirme también como maestro, como lo han hecho aquí, porque aunque yo no tuve la suerte de pasar por las aulas mientras él era profesor, me he beneficiado también de su magisterio a través de sus charlas, de sus conferencias y de su obra ya muy dilatada. Entonces, muchas gracias a Jaime Hernández Díaz por este libro que tengo que decir, todavía no leo porque apenas lo he recibido muy recientemente, pero que créanme que lo voy a hacer, porque además trata temas que a mí particularmente me son muy importantes y muy significativos en mi propia labor de investigación histórica. Pero conociendo la labor de investigación de Jaime Hernández, conozco muchos otros libros, artículos, capítulos que él ha venido escribiendo desde hace mucho tiempo. Estoy seguro que esta va a ser una aportación muy importante para entender la historia política y constitucional de nuestro país, sobre todo de la primera mitad del siglo XIX. Y debo decir también, sin conocer el libro, pero conociendo algunos trabajos previos muy relacionados con el libro, creo que hay que decir que hay un aporte particularmente especial, porque se ha estudiado
ya bastante por muy buenos historiadores extranjeros y mexicanos, historiadores y abogados, el federalismo mexicano y la Constitución Política de México de 1824, pero hay muy pocos estudios, se empieza a ver más, pero todavía creo yo falta estudios desde la óptica local. Y yo que he estudiado también, no con el detenimiento, el detalle, la profusión de Jaime, pero yo que me he metido también a estudiar el constitucionalismo local, pues he advertido muy rápidamente que cuando se mira el orden político y constitucional del régimen de 1824, desde la óptica del constitucionalismo local, vemos muchas cosas que no se aprecian cuando uno no se mete a estudiar las constituciones locales. Y en el caso de la obra de Jaime, de este libro y de textos previos, que son estudios muy, muy detallados de un caso que es la Constitución de Michoacán de 1825, pues nos va a dar mucha luz sobre los dilemas, los problemas, los desafíos que tuvieron estos grandes legisladores mexicanos y en este caso michoacanos para diseñar estos órdenes constitucionales, pues sin muchos precedentes, claro, había algo ya, la Constitución de Cádiz, está el precedente de la Constitución de Apatzingán, está la labor del constitucionalismo norteamericano y francés, donde desde luego abrevaron estos legisladores, pero sin embargo era un desafío diseñar y poner en marcha una constitución cuando apenas teníamos los mexicanos de ese entonces pues muy poca experiencia detrás como para beneficiarnos de ella. Cuando uno mira hacia atrás y ve estos esfuerzos y luego los posteriores en el siglo XIX y luego los del constitucionalismo del XVII, pues claro, ahora pudiéramos decir, como lo hizo aquel famoso obispo francés, que cuando estábamos trabajando en este tipo de trabajo de diseño constitucional en el caso de México, pues estamos parados sobre hombros de gigantes. En fin, no diré más, simplemente agradecerle y reconocerle la labor de Jaime y aprovechar también para mostrar mi asombro, porque yo no sé cómo le ha hecho Jaime, tengo que preguntarle, porque si yo siendo coordinador de la investigación científica, para mí es un honor estar ahí, pero yo a veces no encuentro tiempo para dedicar a mis cosas, no sé cómo le ha hecho Jaime con todas las cargos de responsabilidad que ha tenido durante mucho tiempo. Por lo visto, pues se pudo hacerle, no sé cómo, tendré que preguntarle luego, reservarse algún tiempo para poder avanzar en sus investigaciones, porque obras como esta, efectivamente, no son fruto de escribir unos cuantos meses, hay detrás todo un trabajo paciente de archivo, de recopilación, de información documental que efectivamente está en archivos, entre papeles y cajas viejos, en los repositorios, en las bibliotecas, y no solamente está ese trabajo de recopilación que a veces es muy lento, hay también un trabajo de reflexión, de análisis, que en el caso de la investigación histórica exige tiempo, y aquí está resumido toda una trayectoria, porque son temas de los cuales ha venido trabajando hace mucho tiempo Jaime Hernández. Así que nada, Jaime, muchas felicidades. Por esta obra voy a empezar a leerla muy pronto. Muchas felicidades también a los comentaristas por sus intervenciones muy brillantes. Gracias a la doctora Torres Chávez no solamente por invitarme, sino por organizar esto, que efectivamente es una fiesta, una celebración del conocimiento, de la cultura y el saber. Muchas gracias a todos ustedes por su haber aceptado esta convocatoria de estar aquí. Y pues nada, muchas gracias por su paciencia y felicidades otra vez, Jaime.
Bien, pues creo que hemos tenido ya las participaciones de quienes comentaron el libro, quienes nos han hablado sobre qué contiene esta obra. Pero es momento de presentar a quien no merece presentación, a quien no necesita presentación, porque todos conocemos de su trayectoria, ya se ha hablado de la vasta experiencia y de todo lo que ha hecho académicamente en la Universidad Michoacán el doctor Jaime Hernández Díaz. Sin embargo, es necesario decir que el doctor Jaime Hernández Díaz tiene formación jurídica en esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es además historiador, dedicado a la investigación de la historia del derecho desde hace más de 45 años. Profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la categoría de titular C, con una vasta experiencia en la política, en la administración pública y en la academia. Derivado de su experiencia en la academia es que ha sido autor de varios artículos relacionados con la historia del derecho constitucional, y sobre todo ha tenido un especial interés en estudiar lo que es el derecho constitucional en Michoacán, en la parte del siglo XIX. Todo el siglo XIX ha sido estudiado y ha tenido muchos artículos de divulgación que han sido conocidos por los estudiosos en la materia de historia del derecho y de derecho constitucional. Y luego de mucho tiempo de estudio, de mucho tiempo de trabajo y de muchas horas de recopilación de información, es que se pudo concretar la edición de la Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán y su reforma 1825-1835, en donde el autor es el doctor Jaime Hernández Díaz, a quien le cedo con mucho gusto y con mucho agradecimiento por aceptar que este libro haya sido presentado en su aula mater. Le cedo el uso de la palabra. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Tania Aide Torres Chávez, directora de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Muchas gracias por los comentarios de los destacados doctores y el señor juez que me acompañan en el presidium. Armando, por tu nombre no te recuerdo, pero de vista sí te encuentro parecido en mis andanzas en el Congreso, y a mí me da mucho gusto que nos acompañen compañeras maestras emblemáticas de esta facultad, compañeros profesores, exdirectores, y desde luego que estén presentes con nosotros los alumnos que hoy nos acompañan también en el inicio de este ciclo escolar y de actividades académicas de manera presencial en un momento y en un contexto muy difícil de pandemia por el que ha vivido nuestro país. Presentar entonces este libro en el aula mater, en el Salón Miguel Mesa, forma parte de una inquietud que ha expresado nuestra directora y que comparto plenamente. Es una actividad que complementa el inicio de los cursos presenciales en las aulas, en el salón de clases. Es también un esfuerzo por regularizar paulatinamente todas las actividades que caracterizan a nuestra vida universitaria, que no solo se refieren a la enseñanza en el aula, sino a las actividades
de los profesores dedicados al quehacer de la investigación científica. Por ello resulta muy satisfactoria la presencia del doctor Marco Antonio Landavazo, coordinador de la investigación científica. En esta facultad también se hace investigación científica, investigación social, investigación humanística. Y en este esfuerzo colectivo de retomar actividades, a mí me parece que damos un paso fundamental que nos permite fortalecer nuestro sentido de comunidad, porque finalmente somos seres humanos y seres sociales que vivimos en sociedad y hemos experimentado como nunca nos imaginamos un periodo muy difícil de aislamiento, de soledad, de angustias, de sufrimientos, en donde no hemos podido compartir esos momentos con aquellas personas que nos acompañan en nuestros quehaceres cotidianos, y este es un espacio de trabajo del que formamos parte todos y del que nos sentimos plenamente identificados. En efecto, yo me siento plenamente identificado con la Facultad de Derecho. A veces me cuesta trabajo insistir en ello, porque toda vez que incursioné también en los estudios históricos, muchas veces cuando se presentan, a mi persona se olvida señalar que justamente yo soy un orgulloso egresado de la Facultad de Derecho, y además es mi formación primigenia, de la que yo me siento profundamente orgulloso. Y entonces tengo que andar haciendo señalamientos que no solo soy historiador, sino que soy estudioso del derecho, y que eso es lo que me ha permitido vincular las dos disciplinas formativas que adquirí en esta universidad, que es el derecho y que es la historia. Es entonces para mí motivo de una gran satisfacción, de un gran orgullo presentar este libro de manera presencial. Yo quise que esta presentación fuera en esta facultad. Hicimos una presentación virtual en el marco del aniversario de también mi Facultad de Historia a fines de octubre del año pasado, pero yo le pedí originalmente al doctor Héctor Pérez Pintor que buscáramos la presentación, y que yo quería que la presentación de este libro fuera en la Facultad de Derecho. Y le agradezco a la doctora Tania Aide, nuestra directora, que nos esté dando esa brillantísima oportunidad, cuando en días pasados se comunicó conmigo y me giró la invitación para que hiciéramos o bien una conferencia, una charla o alguna actividad académica. Y yo le dije, pues es que lo que estamos esperando justamente es el espacio para la presentación de mi último libro, que yo quiero que sea en mi facultad, donde se presente primordialmente en un salón ante los estudiosos del derecho, los estudiantes, los profesores, y después que continuemos con nuestro análisis en seminarios un poco más precisos, más puntuales, porque es una obra que a mi modo de ver puede ser motivo de análisis en seminarios subsecuentes. Y es de mayor satisfacción porque, en contra de lo que se piensa, de que la historia del derecho no ha estado presente en nuestra vida académica universitaria,
justamente ocurre lo contrario. Ocurre que en nuestra facultad los estudios de historia del derecho se vienen impartiendo desde el año de 1926. Es decir, prácticamente cuando nuestra facultad, que se incorpora a la recién creada Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, iniciaba sus procesos de consolidación como una institución que tiene sus antecedentes en el propio Colegio de San Nicolás, en la Escuela de Jurisprudencia impulsada por el licenciado Miguel Mesa, pero que ha tenido un desarrollo muy significativo después de la Revolución Mexicana y bajo el cobijo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fueron profesores de Historia del Derecho en esta institución los licenciados Ismael Tinoco Bonilla, Nicolás Vadillo, Alfonso Martínez Uribe, nada más ni nada menos que el polémico Victoriano Anguiano Equigua, Carlos Huerta Cañedo y aún el creador de la cátedra de Sociología en estas aulas, que es el propio Miguel Mesa, llegó a impartir un curso de Historia del Derecho. Nosotros formamos parte de una facultad que tiene una rica raigambre romanista, y nuestra facultad transitó entre la duda de seguir estudiando el derecho romano o incorporar la historia del derecho. Eso llevó justamente a que en las reformas al plan de estudios de fines de los 40 y en los 50 desapareciera la historia del derecho, pero se recuperara la enseñanza del derecho romano. Somos de las pocas facultades en nuestro país que desde los orígenes no hemos abandonado la enseñanza del derecho romano o la historia del derecho. Por ello, fue de un gran acierto la reforma de 1985-86, impulsada, entre otros, no solo porque hay varios profesores que participaron, pero impulsada por nuestro director de entonces, el licenciado Ricardo Color Romero, en el que, para fortuna, se recupera la enseñanza de la historia del derecho sin abandonar la enseñanza del derecho romano. Y afortunadamente, a veces con algunas incomprensiones que no dejan de escucharse, contra viento y marea, pero aquí tenemos una clara formación romanista y de la historia del derecho. Pero la historia del derecho, aunque no se enseñaba, no estaba ajena de nuestras aulas y de nuestras reflexiones en la vida académica. Yo ingresé a esta facultad en 1971, una facultad mucho más pequeña que la que hoy tenemos. Teníamos poco tiempo de habernos trasladado a este edificio, pero ya funcionábamos en este edificio. Ya teníamos la fortuna de disfrutar de estas aulas y de esta sala, Miguel Mesa. Existían en 1971 solo 27 profesores. Éramos 2 secciones exclusivamente por año, y ya se hablaba con preocupación de la excesiva cantidad
de estudiantes de derecho, de abogados, ya había preocupación y no dejaron de existir voces que habría que cerrar los estudios de derecho, y pues desde luego que nuestra facultad nunca compartió esa opinión y ha seguido ofreciendo sus servicios a la cantidad de estudiantes que escogen, por diversas circunstancias que no tocaré hoy, estudiar derecho, y que lo hacen yo creo que con convicción. Yo les digo a mis alumnos cuando ingresan a esta facultad y en los cursos de Historia del Derecho que deben de sentirse orgullosos de esta facultad, que deben de sentirse orgullosos de sus profesores, de nuestra tradición, y que deberíamos de fortalecer nuestra identidad como estudiantes de esta universidad y de esta facultad específicamente. Y si bien es cierto que no se enseñaba historia del derecho, yo tengo en mente las enseñanzas indirectas de muchos de mis profesores que sí tocaban aspectos de historia del derecho. No todos, porque así como tenemos una rica tradición romanista, también somos buenos hijos del positivismo, y no hay que plantear que el positivismo jurídico no haya hecho aportaciones significativas en el campo del derecho, como ahora suelo escuchar en mis compañeros profesores del posgrado con mucha frecuencia. No, también el positivismo jurídico hizo aportaciones significativas en la enseñanza del derecho. Y esta facultad es una de las primeras facultades en el país que enseñó sociología. Hace un rato, terminando mi clase, tuve la fortuna de intercambiar palabras y me pidió que transmitiera un saludo a mi persona y a ustedes, uno de mis maestros de sociología, que fue el profesor, el licenciado Jorge Mendoza Álvarez, muy joven, eran sus primeros cursos en la materia de sociología. No eran ajenas las preocupaciones de los fenómenos sociales, entre ellos la historia. En los cursos de Derecho Romano que impartía el profesor Sergio Díaz Silva, con mucha frecuencia se hacían referencias a los aspectos de carácter histórico vinculados con el derecho romano. No se diga en otro tipo de cursos. En la economía política que impartía el licenciado Eugenio Aguilar Cortés, se tocaban los problemas sociales y económicos de nuestro país. En nuestros cursos de Derecho Constitucional, que me impartieron dos profesores, el maestro Jaime Madrigal y el licenciado Enrique Tenorio Cabrera, también maestro, no eran ajenas las reflexiones a los orígenes de nuestro sistema constitucional. Y en los libros que se recomendaban como textos orientadores, no faltaba el texto de ilustres juristas michoacanos, entre otros Felipe Tena Ramírez, o bien el texto también del propio Ignacio Burgoa. No podría dejar de lado en estos aspectos en donde se planteaba indirectamente asuntos relacionados con la historia, a mis profesores de Derecho Civil, al licenciado Alberto Lozano Vázquez y al licenciado Narciso Barbosa. Aunque a veces con frecuencia se decía, bueno, y algunos no faltaban de decir, sáltense la parte histórica del texto de Rogina Villegas. Bueno, no importa.
No eran ajenas a nosotros las reflexiones de los orígenes del amparo mexicano en los cursos de mi maestro Humberto Aguilar Cortés. Y tampoco fueron ajenos los planteamientos de historia del derecho que nos enseñaba el maestro Arturo Vega Villagómez en su curso de Derecho Agrario, que además nos encaminó en la práctica de las ciencias forenses. Y tampoco eran ajenas las reflexiones del profesor Gilberto Vargas López en el curso de Derecho Constitucional, o de Mariano Jiménez también en sus cursos de Derecho Penal, y no podía faltar alguna reflexión histórico, social y filosófica en los cursos del profesor Gregorio Torres Fraga en su curso justamente de Filosofía del Derecho. Quizás de él nos quejábamos por algunas de sus ausencias. Creo que no era muy dado a darle un seguimiento extremo, pero no dejó de estar presente alguna reflexión en sus clases. No era ajeno para nosotros en los cursos de Derecho Laboral, en donde se recomendó justamente la obra de Mario de la Cueva, aunque justo cuando yo ingresé dejaba de dar clases justamente el maestro Dorantes en su clase de Derecho Laboral. No tuve la fortuna de ser alumno de don Guillermo Morales Osorio en esa época, pero Guillermo Morales Osorio forma parte de mi vida personal. Fue abogado de mi padre y yo creo que esas circunstancias me llevaron después a tener algunas pláticas cuando él fue justamente diputado en el Congreso local y auspició una de las obras que más importante influencia han tenido en mis quehaceres de investigación. Él impulsó el trabajo de las actas del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán, que le encomendó a Javier Tavera Alfaro. Publicación original de la Universidad Michoacana en la versión de 1975 y del Congreso del Estado en las actas que corresponden al Congreso Constituyente de 1858 y de 1918. Como pueden ver, no era ajena la reflexión histórica en nuestra facultad en contra de lo que se piensa y que a veces se señala el predominio simplemente del positivismo jurídico. Siempre lo he dicho, mis inclinaciones por la historia vienen de mucho atrás, pero mis inclinaciones por la historia del derecho nacieron en mi facultad y en los cursos que yo tomé aquí en estas aulas. Para fortuna de mi vida se abrió la Escuela de Historia, pero se abrió en 1973, cuando yo apenas cursaba justamente el tercer año de estudios de licenciatura. Me vi en un verdadero predicamento y decidí cursar las dos disciplinas y estudié Derecho, terminé mi carrera de Derecho y estudié Historia. Yo estoy ligado a esta facultad entonces desde 1971, aunque fue Ricardo Color Romero el que me posibilitó las condiciones para ser profesor de Historia del Derecho, y después me incorporé a la propia disciplina en la maestría, en donde yo sigo justamente impartiendo Historia del Derecho sin abandonar mis cursos de licenciatura. Tengo 47 y voy a cumplir este año 48 años de servicio en la universidad, ininterrumpidos, porque nunca he abandonado el aula, aún en los tiempos en que ocupé
los cargos públicos. La universidad también ha sido muy bondadosa, nos permitía licencias y nos permitía colaborar con un curso. Y yo, ¿cuál curso fue el que escogí? Historia del Derecho, en mi facultad de Derecho. Salvo algunos momentos iniciales en ese difícil arranque del rectorado, porque no faltaban incomprensiones, envidias, circunstancias que forman parte de la vida universitaria, hizo muy compleja la situación que me obligó algunos meses a dedicarme por completo al quehacer de hacer política universitaria para tranquilizar las aguas turbulentas que se movían. Pero eso lo hemos vivido muchos y hemos aprendido de ello. Aquí nos acompaña la maestra Eva, que también vivió esas experiencias. Todos las hemos vivido y todos hemos aprendido en algún momento de esta por momentos difícil institución, pero a la que queremos y amamos entrañablemente. Yo soy orgullosamente egresado de esta facultad, y entonces cuando desarrollé mis quehaceres ya de investigador, pues yo opté como una línea de trabajo por el estudio de las instituciones políticas y de las instituciones jurídicas. Siempre fui muy inquieto en mi quehacer político. Yo vengo de una postura de la izquierda mexicana y quiero decirles que nunca nadie me molestó en esta facultad por mi forma de pensar, por mi ideología. Tuve muchas discusiones porque la inmensa mayoría de mis maestros no eran partidarios de una postura extrema, digámoslo así. Con el paso del tiempo entendí que la mayoría de mis maestros eran liberales y aún algunos incluso con un profundo compromiso social y aún socialista en sus orígenes. No eran conservadores, mis profesores, y el quehacer político entonces me lleva también a estudiar instituciones políticas y a vincular el quehacer de las instituciones políticas con la historia del derecho. Fui militante del Partido Comunista Mexicano antes de que tuviéramos derechos políticos y me obligaba a estudiar la Constitución, a estudiar verdaderamente constitucional, y no pueden imaginarse lo que me sirvió haber cursado Derecho Constitucional aquí, en estas aulas. Después incursioné en el quehacer político y me he dado cuenta que la clase política hoy en día tiene un profundo desprecio por la historia de México y un profundo desconocimiento de las instituciones que no tenían mis maestros. Y entonces yo he decidido estudiar la historia del derecho y las instituciones para transmitirle a las nuevas generaciones lo difícil que ha sido formar instituciones políticas y jurídicas en nuestro país, que no ha sido fácil incorporarse a la vida constitucional, a la vida de los respetos a los derechos humanos, que no ha sido fácil construir la democracia en nuestro país, que no ha sido fácil construir un Estado de Derecho, pero al que tenemos que contribuir todos y cotidianamente a seguir alimentando la formación de las modernas instituciones, porque el derecho es cambiante, porque el derecho tiene un proceso de transformaciones inmensas, porque vivimos un proceso de transformación y lo que hoy domina se modifica
y las doctrinas que están presentes en algún momento tienen también modificaciones. Nuestro federalismo ha sido muy mal estudiado. Y aunque yo conocí el acta constitutiva de la Federación Mexicana en el texto de Tena Ramírez, fíjense, hoy les pregunto a mis alumnos, después de que han cursado Derecho Constitucional, si conocen el acta constitutiva de la Federación Mexicana, y me dicen que no. Entonces no se ha reflexionado sobre los orígenes de nuestro federalismo. Y esta Constitución que yo analizo es una expresión de una experiencia profunda del federalismo mexicano. Y qué curioso, fíjense, la Constitución primera de Michoacán se llama Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán y su reforma. Ese es el título de la Constitución, quitándolo de la reforma. No dice soberano. El resto de las constituciones de Michoacán, la del 58 y la del 18, dicen del Estado libre y soberano. Pero qué paradójico, esta Constitución es la del periodo más radical de la soberanía en nuestro país, cuando se entendió que había una doble soberanía, entendiendo la soberanía de las entidades federativas como aquella capacidad que tenían los estados de arreglarse en su régimen interior. Y lo hicieron los congresos mexicanos de 1824 a 1827 de una manera ejemplar que tenemos olvidada, lamentablemente. Es un periodo riquísimo de nuestro constitucionalismo. Se debatió con absoluta libertad y con gran capacidad cuáles serían las mejores formas organizativas para cada uno de los estados de nuestro país. Ese es el sentido y el significado de este libro: estudiar la Constitución de Michoacán y ver cómo se organizó el Estado desde su propia denominación, su carácter de soberano o libre y federal, los derechos humanos, el poder legislativo, el poder judicial, los conceptos de ciudadanía, las elecciones, el Consejo de Gobierno. Y por ello, también mi libro se conforma por dos partes fundamentales. La primera, que es la elaboración del texto constitucional del 25, y la segunda, que es la primera reforma, que fue muy intensa y que debe de servir de base para que los historiadores, como Marco Antonio Landavazo, que estudia el periodo, conozcan los debates y las discusiones que se dieron acerca de los conceptos de ciudadanía y de organización del poder y de las elecciones. Yo creo que en la medida que conozcamos mejor nuestra vida constitucional, estaremos en mejores condiciones de ser verdaderos juristas y desempeñar mejores nuestras actividades como profesionales del derecho. Habiendo terminado mi facultad de Derecho, conocí a otro gran constitucionalista michoacano, que tuvo que emigrar cuando él se formó como jurista, Antonio Martínez Báez. Vino a darnos una conferencia siendo senador de la República, senador de la República. Y escuché su conferencia y a partir de ahí tuve la oportunidad de acercarme a sus estudios sobre la historia constitucional de nuestro país y del acta constitutiva de la Federación Mexicana y de la Constitución de 1824 y de otras grandes experiencias de la historia constitucional.
¿Y qué nos dijo en aquella ocasión? Si desconocemos las constituciones locales, si no estudiamos las constituciones locales, no conocemos la historia constitucional de nuestro país. Pues siguiendo aquellas enseñanzas, me he dedicado a estudiar la historia constitucional desde la perspectiva de la historia del derecho, con mis dos disciplinas de abogado y de historiador, pero justamente con el ánimo de seguir forjando a las nuevas generaciones. A mí me da mucho gusto haber presentado esta obra aquí, la pongo a su consideración, a la consideración de los especialistas, que la analicen, que la critiquen, que la cuestionen, que nos indiquen nuevos caminos, nuevos derroteros, porque es importantísimo seguir estudiando el origen de nuestras instituciones y desde la academia contribuir a forjar mejores ciudadanos y a forjar un país mejor como el que aspiramos, yo creo que todos los que estamos en esta sala. Muchas gracias, Tania, ya no te voy a decir directora porque fuiste mi alumna. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Marco Antonio, Héctor, señor juez, don Armando. Qué gusto que estén vinculados con las actividades académicas de nuestra facultad, ¿verdad? Otro día platico de lo que era nuestra facultad, lo que eran sus seminarios, lo que eran sus revistas y lo que eran sus maestros, si un día me lo permite, Tania Aide, para platicar también con ustedes de esa rica experiencia formadora en esta facultad. Muchas gracias. De verdad que creo que todos quedamos fascinados de la manera en la que nos trasladó, sobre todo las nuevas generaciones. Quizá las nuevas generaciones, bueno, pues muchos nombres no los conocen, pero todos los que somos de generaciones anteriores, creo que nos trasladamos porque algunos maestros de nuestros padres, algunos padres de quienes están presentes. Entonces, esa primera parte de la participación del maestro, pues trajo grandes recuerdos, gratos recuerdos, y esta facultad tiene esas historias, esos recuerdos, estas paredes, estos muros guardan esas frases, esas charlas, esas cátedras. Maestro, de verdad agradecerle la posibilidad de haber presentado su obra en su aula mater, cierto, bueno, pues yo sí lo sabía, que el maestro, su primera formación es licenciado en Derecho, él primero egresó de esta facultad y ya después egresó de la Facultad de Historia, y por eso, más que merecido el reconocimiento que en su momento se le hizo, y agradecidos la comunidad estudiantil, la comunidad docente, la comunidad administrativa, agradece esta posibilidad de haber compartido con usted el júbilo de tener un libro más bajo su autoría, y sobre todo el júbilo de haberlo escuchado. Todos estamos muy agradecidos, maestro, muchas felicidades, muchas gracias a todos, y me voy a permitir hacerles entrega a los comentaristas de un reconocimiento a nombre de la facultad, por supuesto, porque su participación en la lectura y en los comentarios que nos hicieron de este libro son muy valiosos para todos nosotros. En primer lugar, bueno, porque es quien está en la orilla, le hago entrega al juez Armando Díaz López de un documento que dice: la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga la presente constancia al juez Armando Díaz López por su participación como comentarista en la presentación del libro La Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán y su Reforma 1825-1835, efectuada en esta casa de estudios a los 16 días del mes de febrero de 2022 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Firma su servidora y muchas gracias, juez.
En el mismo sentido, el documento va para el doctor Héctor Pérez Pintor, agradeciéndole la posibilidad de que nos haya permitido escuchar los comentarios respecto al libro del maestro, del doctor Jaime Hernández. Gracias. Al doctor Landavazo, bueno, ahora se lo entrego, ahí ya nada más hay una cosita que muchas gracias. En el mismo sentido, al doctor Marco Antonio Landavazo Arias y, por supuesto, una constancia que se otorga por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al doctor Jaime Hernández Díaz, por la presentación del libro de su autoría intitulado La Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán y su Reforma, 1825-1835, efectuada en esta casa de estudios a los 16 días del mes de febrero de 2022 en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y creo que qué mejor forma de dar inicio a estas actividades presenciales donde la comunidad docente con su presencia nos da muestra de que está aquí, de que la Facultad de Derecho sigue trabajando de manera presencial y que los estudiantes, por supuesto, han respondido a esa invitación de incorporarse a sus aulas. Gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.